Bueno, en el segundo parcial de Introducción a la Química van a tener tres ejercicios con 6 incisos, cada uno, o sea, cada uno de los tres ejercicios va a tener 6 incisos. Como ya hemos visto, el primero va a ser de gases ideales, donde los tres incisos que más cuentan están referidos a los tres trabajos prácticos de gases ideales, de los cuales hay videos en el canal. Y después la otra parte tiene que ver con las leyes de los gases ideales y la teoría cinética de los gases ideales, que después haremos algún video. El ejercicio 2 es de termodinámica, donde los incisos A y B tienen que ver con el TP de calorimetría, que también hay un video un video que ya hicimos de una clase pasada. Y después el resto de los ejercicios eh, los podemos separar en dos grupos. Están el grupo de ejercicios que tienen que ver con calcular calores de alguna reacción, y el grupo de ejercicios que tienen que ver con calcular variables termodinámicas. Ahora vamos a hacer primero lo que referimos a calcular calores de reacción. ¿A qué me refiero con calcular calores? A calcular la variación de entalpía que tiene una reacción química. Entonces, el calor de una reacción lo representamos con la variación de entalpía, lo que llamamos delta H de reacción. ¿Sí? Esta es la variable que usamos para calcular. Que tiene toda su explicación teórica porque es una función de estado que no depende del camino sino del punto inicial y el final, lo que hace que sea mucho más práctica para utilizar que calcular el calor en sí. Además, a presión y temperatura constante, el calor se puede medir como la variación de entalpía, o es casi lo mismo. Después más adelante en físico-química lo van a tener que desarrollar, pero bueno, nosotros podemos calcular el calor de una reacción con el delta H, como el delta H de reacción. ¿Sí? El delta H de una reacción tiene como definición que es la variación de la energía interna más la variación del producto de presión por volumen con gas ideal. ¿Sí? Si consideramos que la variación de presión por volumen está dada por gases ideales, podemos decir que P por B es igual a nRT. ¿Sí? Entonces podemos reemplazarlo en esta ecuación y nos queda que delta H es igual a delta U más delta nRT. ¿Sí? La R es una constante y la temperatura en una reacción química generalmente también es constante. Entonces podemos decir que delta H es igual a delta U más R por T por delta N gaseosos, ¿no? Porque si estamos hablando de número de moles de gases ideales, va a ser el delta N de moles gaseosos. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios en los que nos piden calcular, muchas veces nos piden calcular la diferencia entre delta H y delta U, que sería, si yo paso esto por el otro lado, me queda delta H menos delta U es igual a R por T por delta N gaseosos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en este ejercicio de parcial, el inciso F dice calcule la diferencia delta H menos delta E en cada caso y nos da tres situaciones posibles. Bien, las situaciones son la vaporización de un mol del compuesto que está representado con C2H5OH, que se hace a 78 grados, después la combustión del carbono para dar monóxido de carbono a 25 grados, y después la combustión del metano, CH4, gaseoso, para dar dióxido de carbono y agua líquida también a 25 grados. Entonces, con eso, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta fórmula, esta que llevamos acá, y acá abajo, de la diferencia de delta H menos delta U, que es lo que nos pide. Aclaración acá, delta U y delta E son sinónimos, estamos hablando de lo mismo, solamente que depende de la comisión se utiliza una nomenclatura o la otra, no, pero no hay diferencia. Entonces fíjense, para la situación 1, si yo quiero usar esta fórmula, me tengo que encontrar solamente R, que ya lo tengo, que me lo da como dato, la temperatura en Kelvin y el delta N gaseoso. Para la situación 1, entonces nos queda que, fíjense que la situación 1 es
el delta N gaseoso va a ser la suma de los los moles finales menos la suma de los moles gaseosos iniciales. ¿Sí? Moles, perdón, acá tenía que poner gaseosos. Moles gaseosos, moles gaseosos. ¿Sí? Acá tengo, al final tengo un solo mol, al inicio tengo 0. O sea que acá el delta N gaseoso me da 1. Entonces hago delta H menos delta U igual a R por T por delta N gaseosos. R es 8,31 Joule sobre Kelvin por mol. La temperatura va a ser 78 más 273. Eso es... Eso es 351 Kelvin por 1, por un mol. ¿Sí? Nos queda así. Se me va Kelvin con Kelvin, se me va mol con mol y ya obtengo el resultado. ¿Sí? Para el caso 2, fíjense que va a cambiar la temperatura por un lado, porque ya no estamos hablando de 78 grados Celsius, sino 25, que eso sería 298 Kelvin. Y el delta N también cambia. Ahora fíjense que el delta N gaseosos sigue siendo la misma fórmula, los moles finales menos los moles iniciales. Los moles finales van a ser siempre los moles del lado derecho de la flecha, los moles iniciales los del lado izquierdo de la flecha. Como hicimos antes, que era 1 menos 0. Acá en este caso tengo final, del lado derecho, tengo 2 moles de monóxido. Inicial tengo un solo mol de oxígeno. Entonces me queda 2 menos 1. Me queda un mol. ¿Sí? Entonces acá también hago delta H menos delta U igual a, va a ser R por T, o sea sería 8,31 Joule sobre Kelvin por mol por 298 Kelvin por 1 mol. ¿Sí? Y por último, en el inciso 3, lo que nos va a quedar, el delta N, la temperatura ahora va a ser la misma, va a ser también 298, va a ser la misma que en el punto 2. Pero ahora el delta N me queda, en los productos tengo un solo mol gaseoso, ¿sí? Del dióxido de carbono, y en los reactivos tengo 2 moles del oxígeno y 1 mol del metano. O sea que acá me queda 1 mol en los productos menos 3 moles en los reactivos. Entonces ahora me queda menos 2 mol. Entonces ahora, para hacer el cálculo de la diferencia de entalpía con energía interna, me va a quedar 8,31 Joule sobre Kelvin por mol por 298 Kelvin por menos 2. ¿Sí? O sea que me dice que la variación de energía interna es mayor que la entalpía, nada más que eso. ¿Sí? Y ahí con eso ya resuelven esos ejercicios. Bueno, entonces esta fórmula nos sirve para calcular la diferencia de entalpía y de energía interna en algún proceso donde hay un cambio en el número de moles entre el final y el inicio del proceso, como puede ser una reacción química o una vaporización, por ejemplo, de una sustancia. También en algunos ejercicios lo que suelen preguntar es cuál es la variación de energía interna y nos dan como dato la variación de entalpía de alguna reacción. Entonces uno simplemente pasa ese término restando, pasa ese término sumando y calcula la variación de energía interna de la reacción. Otro tipo de ejercicio distinto, ahora vamos a cambiar, donde nos pueden pedir la variación de entalpía de una reacción, es alguno que haya que resolver utilizando la ley de Hess. Que la ley de Hess tiene su definición formal, que la vieron en la teoría, pero en palabras simples lo que nos dice es que una reacción química, si yo no conozco su variación de entalpía, puedo calcularla descomponiendo esa reacción en otras reacciones, las cuales sí conozco esas variaciones de entalpía. ¿Sí? Entonces, a partir de las variaciones de entalpía
de algunas reacciones que sí conozco, calculo la variación de entalpía de otra reacción que no conozco. ¿Sí? Para explicar esto, vamos a resolver un ejercicio de parcial también, como venimos haciendo, de ley de Hess. Bueno, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Dice: calcula el calor de formación del acetileno gaseoso sabiendo que la combustión de 1 gramo de acetileno, dando agua gaseosa, se liberan 48 kJ y que los calores de formación de dióxido de carbono y agua gaseosa son menos 393 kJ y menos 242 kJ por mol en ambos casos, respectivamente. Bien. Entonces, vamos a aplicar la ley de Hess para resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos pregunta el calor de formación del acetileno, o sea, lo que se forma en una reacción en particular. ¿Cuál es la variación de entalpía de esa reacción? A partir de los calores de formación o las variaciones de entalpía de formación de otros dos compuestos y una reacción de combustión, que si bien no nos da la cantidad por mol, nos da la cantidad por gramo, y eso lo podemos calcular. Entonces, fíjense, yo acá anoté las reacciones químicas de cada caso. La primera, nosotros la reacción que queremos calcular es esta, es el delta H de reacción final. ¿Por qué? Porque esta es la formación del acetileno. Si me dice que es la formación de tal producto, ese producto va a ser el único compuesto que esté justamente del lado de los productos, valga la redundancia, de esa reacción. ¿Y cuáles van a ser los reactivos? Van a ser cada uno de los elementos que componen a esa sustancia en su estado elemental. Entonces, si yo sé que tengo que escribir la reacción del acetileno, la reacción de formación del acetileno, lo primero que hago es poner el acetileno como producto y después me fijo qué elementos tiene. Tiene carbono y tiene hidrógeno. Y ustedes tienen que saber que el carbono en su estado elemental es sólido y que el hidrógeno en su estado elemental es gaseoso, ¿sí? Y que a su vez es diatómico. Eso es una cuestión de memoria que hay que saber. Y necesito a su vez 2 átomos de carbono para que la reacción me quede balanceada. Esta es la reacción que me está pidiendo, la de acá abajo, ¿sí? De esta no sé el delta H de la reacción, pero sí sé los delta H de reacción de estas tres, ¿sí? O los puedo calcular. Entonces voy a descomponer esta reacción en estas tres reacciones para poder calcular su delta H, ¿sí? Ahora voy a proceder a hacer eso. Primero, en realidad efectivamente tengo que tener los 3 delta H de reacción, porque tengo el de formación del dióxido. Fíjense que esta es formación del dióxido es el único producto, tiene carbono y tiene oxígeno, entonces los reactivos son carbono sólido y oxígeno gaseoso. Con el agua lo mismo, es una reacción de formación de agua, entonces el único producto es agua, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, entonces pongo ambos como reactivo en su estado elemental. Fíjense que acá necesito una molécula de hidrógeno y media molécula, entre comillas, de oxígeno para formar agua y que me quede balanceado. Y por otro lado me dice que cuando se quema 1 gramo de acetileno se liberan 48 kilojoules. ¿Sí? O sea que voy a escribir esto acá así. Voy a poner que para 1 gramo de acetileno se liberan 48 kilojoules. ¿Sí? Formando dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a querer tener todos los calores por mol. ¿Por qué? Porque ya estos vienen en mol, entonces el final va a ser por mol, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros sabemos que 1 mol de acetileno va a pesar 2 por 12 más 2, o sea, 24 o 26 gramos. Eso va a ser 1 mol de acetileno. 26 gramos es 1 mol de acetileno. Entonces, si para 1 gramo se liberan 48 kilojoules, para 26 gramos de acetileno, toque 26 gramos por mol, se van a liberar X. Eso me da 1248 kilojoules. Entonces, este delta H1 es igual a menos 1248 kilojoules por mol. Bien, ahí tengo las tres variaciones de entalpía. Ahora, ¿cómo llego a partir de estas tres reacciones a esta final? Bueno, lo que tengo que hacer es
encontrar distintos números enteros con los cuales voy a multiplicar cada una de estas fracciones de manera tal que al momento de sumarlas llegue a esto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, miro la primera reacción. ¿Qué tengo en esta primera reacción que quiero que tenga mi reacción final? Tengo solamente el acetileno, ¿sí? Pero lo tengo del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, yo lo necesito que en mi reacción final esté en el lado derecho. Para eso, lo que hago es multiplico a toda la reacción por menos 1. O mejor dicho, doy vuelta a la reacción y le cambio el signo a la reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Reescribo esta reacción de esta manera. Voy a poner lo que está en los productos, lo voy a poner en los reactivos, que sería dióxido de carbono y agua. Y lo que estaba en los reactivos lo pongo en los productos, que es el acetileno gaseoso y el oxígeno. Ah, que esta reacción además me había olvidado de balancearla. No la balanceé la primera. Esta. Que era 2. Y ahí me quedan 4 y 1. 5. Entonces acá sería 5 medios. Entonces acá me quedan 2 de dióxido de carbono y 5 medios de acetileno. Espero que esté bien. 4 más 1. Perdón, acá le erré. Sí. Está bien. Bien. Entonces, esta reacción, la inversa de la primera, va a ser nuestro verdadero delta H1, que es 1248 kJ por mol, pero con signo positivo ahora, en vez de negativo. ¿Sí? Esta va a ser la reacción que nos queda. Este va a ser nuestro delta H1. Con este me queda. ¿Bien? Después, en la segunda reacción, tengo carbono, oxígeno y dióxido de carbono. Lo que quiero en mi reacción final es el carbono. Pero necesito 2 átomos de carbono. Entonces multiplico toda esta reacción por 2. ¿Sí? Y esta última la voy a dejar como está porque tengo hidrógeno, oxígeno y agua. Y lo que yo necesito es tener hidrógeno. Fíjense que tengo 1 y 1, entonces ya está. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es sumar esta reacción, esta multiplicada por 2 y esta reacción para ver si efectivamente me queda esta otra. Es decir, voy a poner todo lo que están los reactivos junto y todo lo que están los productos juntos. Entonces voy de a uno. Tengo 2 de dióxido de carbono gaseoso. No le voy a poner los estados de agregación para no hacer más espacio. Después tengo una molécula de agua. Después tengo 2 átomos de carbono. Tengo 1 de hidrógeno. Y de oxígeno voy a tener 2 más un medio. Eso sería 4 medios más un medio. O sea, voy a tener 5 medios de oxígeno. Gaseoso. Eso de un lado. Y de los productos tengo el acetileno. Después tengo 5 medios de oxígeno. Después tengo 2 de dióxido de carbono. Y 1 de agua. ¿Bien? Entonces me tengo que fijar a ver qué se cancela. Se cancelan las 2 moléculas de dióxido de carbono con las 2 de dióxido de carbono. Los 5 medios de oxígeno con los 5 medios de oxígeno. Después, en la molécula de agua con la molécula de agua. Y listo. Y fíjense que nos quedan 2 átomos de carbono, 1 de hidrógeno y 1 de acetileno. Y ahí llevo la reacción. Bien, entonces ya tengo los factores por los que multipliqué. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora, para calcular el delta H de reacción, lo que hago es sumar cada uno de los delta H multiplicado por el factor que corresponde. Es decir, en este caso va a ser delta H de reacción y va a ser igual al delta H1, que ya está cambiado de signo. Después va a ser el delta H2, pero como esta reacción está multiplicada por 2, va a ser esto por 2. ¿Sí? Entonces va a ser 2 por delta H2. Y el delta H3 queda como está, más delta H3. ¿Sí? Y luego simplemente ahí, bueno, lo único que nos queda es reemplazar por los valores y hacer el cálculo. ¿Sí? Que, bueno, lo vamos a hacer por las dudas, para que quede. Vamos a hacerlo, nos queda 1248 kJ sobre mol más 2 por menos 393 kJ sobre mol más menos 242 kJ sobre mol. Esto va a ser
va a ser igual el delta H de reacción a 220 kJ por mol. Fíjense que es positivo, o sea que la reacción es endotérmica. ¿Qué significa que sea endotérmica la reacción? Que gana calor, ¿sí? Y las reacciones endotérmicas tienen signo positivo, ganan calor. Las reacciones exotérmicas tienen signo negativo, pierden calor, como eran las tres reacciones anteriores. La formación del dióxido de carbono, la formación del agua y la formación de... y la combustión del acetileno tenían signo negativo, son reacciones exotérmicas, ¿sí? Bueno, ahí, esto es un ejemplo de un ejercicio de ley de Hess. Hay muchos tipos de ejercicios, generalmente está en el inciso C. Este caso era un caso especial porque era un ejercicio de parcial particularmente difícil, donde tomaban cosas más difíciles en los incisos de arriba, y entonces este quedó en el F. Pero es un ejercicio bastante difícil para estar en el F. Pero bueno, chusmeen parciales viejos y practiquen mucho de mucho porque este suele entrar un montón, un poco más que los anteriores. Y la otra forma de calcular variaciones de entalpía que nos queda es utilizando la ecuación de Kirchhoff, ¿sí? Hasta acá entonces vimos, para calcular variaciones de entalpía, vimos la ecuación general de la entalpía, la de que delta H es igual a delta U más RT por delta de mole gaseosos. Vimos la ley de Hess, ¿sí? Que hay que hacer todo este procedimiento. Y por último, vamos a ver la ecuación de Kirchhoff. Una aclaración para la ley de Hess. Hay que saber muy bien qué es una reacción de formación y cómo la escribo, y qué es una reacción de combustión y cómo la escribo, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio de la ecuación de Kirchhoff. Los ejercicios de Kirchhoff se utilizan para calcular variaciones de entalpía a distintas temperaturas. Tiene una ecuación general que ahora la vamos a ver. Bien, entonces la ecuación tiene esta forma. El delta H2 igual a delta H1, o sea, el delta H que quiero calcular, la variación de entalpía que quiero calcular, va a ser igual a la variación de entalpía que tengo, más, fíjense que esto es todo un término y este es todo otro término, ¿sí? Que es el término más extenso. Lleva por un lado lo que está en el primer paréntesis, que es la sumatoria, perdón, y acá me faltó un delta. Faltó un delta acá, ¿sí? Porque es el delta de la sumatoria de los CP, que son las capacidades caloríficas molares a presión constante, multiplicado por el coeficiente estequiométrico, multiplicado por la diferencia de temperaturas. Esto se hace para reacciones químicas. Así parece un choclo, no se entiende nada, no se ve qué es lo que hay que hacer. Esto está hecho para una reacción química, así que lo vamos a ver directamente con un ejemplo de una reacción química. Para eso vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. El proceso representado por amoníaco gaseoso para dar hidracina más hidrógeno tiene un delta H de 4 kJ a 25 grados. Sabiendo que las capacidades caloríficas molares del amoníaco, de la hidracina y del hidrógeno son respectivamente 35,6 Joule sobre Kelvin por mol, 63 Joule sobre Kelvin por mol y 28,84 Joule sobre Kelvin por mol, calcule el delta H a 90 grados. Bien, bueno, acá hay que utilizar directamente la ecuación de Kirchhoff, un ejemplo de aplicación directa de este ejercicio, ¿sí? Fíjense que, o sea, nos da el delta H, a 25 grados, nos dice que es 4 joules, que eso sería nuestro delta H1, por decirlo de alguna manera. Este sería nuestro delta H1 y esta sería nuestra temperatura 1. 90 grados sería nuestra temperatura 2, y o sea, yo tengo este dato, tengo este dato, tengo este dato, y después, con la reacción química y las capacidades caloríficas molares, calculo lo que está en el otro paréntesis, ¿sí? Calculo este término, esto de acá. Que eso es lo más difícil, que lo vamos a calcular aparte. Nos va a quedar lo siguiente. Fíjense, es esta cuenta, es delta de la sumatoria. Es difícil de escribir la simbología, pero no es difícil de resolverlo. De 1 hasta n de NI CPI. Y esto es lo mismo que la sumatoria. O sea, ¿qué es? O sea, es el delta de todo esto. O sea, es la sumatoria de NI CPI de los productos
menos la misma sumatoria, esto lo vamos a borrar, menos la misma sumatoria, pero sería del punto final, del punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? Es los reactivos. ¿Qué quiero decir con esto? Le está poniendo un delta. Un delta es una diferencia entre lo final y lo inicial. Es la diferencia entre lo final e inicial de toda esta sumatoria de acá adentro, que es las capacidades caloríficas molares por el coeficiente estequiométrico. En el caso, por ejemplo, del amoníaco es este Cp por 2. En el caso de la hidracina es el Cp de la hidracina por 1 y en el caso del hidrógeno es el Cp del hidrógeno por 1. ¿Sí? Y es de lo final menos lo inicial, o sea, de los productos menos los reactivos. ¿Sí? Nos queda todo esto menos todo esto, que lo voy a poner acá abajo. Todo esto va a ser de los... Primero tengo que hacer la sumatoria de los productos. O sea, va a ser 1 por el Cp de la hidracina más 1 por el Cp del hidrógeno. ¿Sí? Esta es la primera sumatoria. Lo que sería sumatoria de NI por CPI de los productos. Menos la otra sumatoria, que sería... No es una sumatoria porque tiene... O sea, no es una suma porque tiene solo el amoníaco y sería 2 por el Cp del amoníaco. ¿Sí? Bien. Y hago toda esta cuenta primero. Se me queda que el delta... Bueno, vamos a hacer la cuenta. Va a ser va a ser 1 por el Cp de la hidrocina, que es 63 Joule sobre Kelvin por mol, más 28,34 84 Joule sobre Kelvin por mol, esto por 1, menos 2 por 35,06 Joule sobre Kelvin por mol. Bien. Entonces hago esa cuenta, 63 más 84 menos 2 por 35,06. Esto me da que todo este término, todo el delta de la sumatoria de NI y CPI es igual a 75,72 Joule sobre Kelvin por mol. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Y ahora sí puedo reemplazarlo directamente acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá tengo una diferencia. Acá fíjense que esto me queda en Joule y acá tengo kilojoules. Igual lo voy a hacer fácil. El delta H1, 4 kilojoules, que es lo mismo que 4000 joules. Así que reemplazo directamente acá. El delta H1 va a ser 4000 joules. ¿Sí? Más todo este término, todo el delta este, que son 75,72 joules sobre Kelvin por mol. Acá esto es joule por mol. Ahora lo chequeamos. Y por todo esto, que sería T2 menos T1, que acá 25 Celsius sería lo mismo que 25 Celsius es 298 Kelvin y esto 90 Celsius son 363 Kelvin. O sea que esto sería 363 menos 298 Kelvin. Todo esto, ¿sí? Y ahí ya hacemos esa cuenta, nos queda que el delta H2 es Kelvin con Kelvin. Nos queda que el delta H2 va a ser 4000 más 75,72 por esa diferencia, que es 363 menos 298, que me da 8923,75 Joule por mol, o lo que es lo mismo, 8,924, vamos a poner, kilojoule por mol. ¿Bien? Y ahí tenemos resuelto el ejercicio de la ecuación de Kirchhoff. Acá arriba, este resultado acá. Bueno, entonces, dentro del ejercicio 2 de termodinámica, o sea, del parcial que es termodinámica, dijimos que tenemos los ejercicios referidos al TP de calorimetría, que están en el video del TP de calorimetría, y también los de curvas de calentamiento, que a veces entran, a veces no en todos los parciales entran. Por otro lado,
Otro tipo de ejercicios tienen que ver con los cálculos de las variaciones de entalpías en reacciones, que es lo que fuimos viendo antes en este video, de los distintos tipos de ejemplos, ley de Hess, ecuación de Kirchhoff y la ecuación general de la entalpía. Y ahora vamos a ver los ejercicios de cálculos de variables termodinámicas, que siempre nos piden 4. Trabajo, calor, variación de entalpía y variación de energía interna en expansión o compresión de un gas ideal. ¿Sí? De un gas ideal. Acá, ¿qué sucede? Acá está lo que no... ¿Qué significa todo esto? Bueno, nos pide el cálculo de estas 4 variables, trabajo, calor, variación de entalpía, variación de energía interna, cuando se expande o se comprime un gas ideal. Que hay distintas maneras de expandir o comprimir un gas ideal. Esto tiene que, o sea, la expansión o compresión de gases ideales son, por ejemplo, son muy importantes, por ejemplo, en el funcionamiento de los motores, o principalmente en el funcionamiento de los motores. La termodinámica casi que comienza con la utilización de los motores y empieza a estudiarse, y bueno, eso empieza a generar distintas teorías y hacer cálculos y todo eso. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque lo importante es cómo resolvemos lo que nos piden los parciales. Entonces nos vamos a enfocar en eso, ¿sí? Después, entonces, particularmente vamos a arrancar con el trabajo, con el cálculo del trabajo, que es por ahí el que más, el que puede ser más difícil. Trabajo, que es el que simbolizamos con la letra W. En cualquier expansión o compresión de un gas ideal, esto tiene una fórmula general, que es que el trabajo, yo lo voy a escribir con el signo negativo, menos la integral de la presión externa por el diferencial del volumen. ¿Sí? Esa es la definición del trabajo. Yo lo voy a utilizar siempre con este signo negativo. Depende del contexto en el que se esté calculando la expansión o compresión de ese gas ideal, esta integral se va a resolver de distintas maneras. El paso a paso seguramente lo tienen en las filminas de las clases, nosotros vamos a ir directamente al resultado de resolver las integrales, que parten igual básicamente de considerar a la presión externa, a veces como cuando el proceso, vamos a separar el trabajo en dos tipos de procesos. Cuando el proceso es irreversible, o sea que sucede de manera tal que después no se puede volver a la etapa inicial, que eso sucede cuando se expande contra una presión, cuando se expande en pocos pasos. Si yo igualo la presión del gas a la presión externa muy rápidamente, si ese cambio de presión es muy rápido, hace que el proceso sea irreversible. En este caso, la presión externa es constante, entonces se puede sacar de la integral y nos queda como menos presión externa por la integral de diferencial volumen, que esto es igual a menos presión externa y la integral de diferencial de volumen va a ser volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Esto es si el proceso es irreversible, entonces tenemos esta fórmula del trabajo, si el proceso es irreversible. Ahora, si el proceso es reversible, lo vamos a dividir, si el proceso es reversible, lo que quiere decir es que se puede siempre volver al estado inicial del gas ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que las etapas en las que se haga ese proceso son más chicas, o sea, son más cortos los cambios, son más chicos los cambios, pero hay más etapas en total en ese proceso. Se va de un punto al otro en más etapas, más cortas, entonces uno puede volver entre un estado y otro del gas ideal. No se pierde la composición del gas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué pasa esto? Porque la presión externa, al hacerse en la expansión o compresión, hacerse en muchas etapas sin tanta distancia entre uno y otro, lo que sucede es que la presión externa va a ser igual a la presión del gas adentro del cilindro. Ahora la presión del gas. Entonces nos queda menos la integral de la presión del gas por el diferencial del volumen. La presión del gas hay que acordarse que nosotros podemos considerarla como gas ideal, sería igual a nRT sobre el volumen, que es la ecuación general del gas. Y bueno,
Dependiendo de si estamos hablando de un proceso isotérmico, isocórico o isobárico, la integral termina siendo de distinta manera. Si el proceso es isotérmico, significa que la temperatura es constante. Entonces el trabajo nos va a quedar igual a menos n por r por t por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, o volumen 2 sobre volumen. ¿Sí? De esta manera se calcula el trabajo. También esto es igual a menos n r por t por logaritmo natural de presión inicial sobre presión final. Cuando hablamos de presiones cambia. Después, si el proceso es isobárico, quiere decir que la presión es constante. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos la presión del gas por volumen final menos volumen inicial. O sea, nos queda igual a cuando el proceso es irreversible. O sea, si el proceso es isobárico, no importa si es reversible o irreversible, porque la ecuación nos va a quedar igual, ¿sí? Matemáticamente. Si es isotérmico, sí importa si es reversible o irreversible. En el último caso, si es isocórico, significa que el volumen es constante. Si el volumen es constante, el diferencial de volumen es igual a cero. Entonces el trabajo es igual a cero. ¿Sí? O sea, esto de acá, cuando el proceso es isocórico, se hace igual a cero. ¿Sí? Después, para llegar de esta hasta cuando el proceso es isotérmico, lo que sucede es que la presión del gas me queda igual a esto. Lo reemplazo. Reemplazo presión del gas por L por R por T sobre B. NRT son constantes, entonces lo saco fuera de la integral. Por eso acá me quedan NR y T sin cambiar, sin ninguna modificación, porque son constantes. N porque es el número de moles, y si tengo un gas no cambia. La R porque es una constante y la temperatura porque se supone que es isotérmico el proceso. Y después me queda dentro de la integral diferencial de volumen sobre volumen. O sea, me queda la integral de 1 sobre x, integral de 1 sobre x, que esto es igual al logaritmo natural de x más una constante. De esta manera llegamos de esta integral a estos resultados cuando el proceso es isotérmico. Todo lo otro es bastante más directo, se saca directamente la presión. Cuando la presión es constante se saca fuera la integral y me queda la integral del diferencial de volumen. Entonces ahí es más fácil. Y si es isocórico es aún más fácil porque ya directamente el proceso es cero de entrada. ¿Qué es la expansión o compresión de un gas ideal? Se tienen que imaginar un cilindro que tiene un pistón, que un pistón, si no saben lo que es un artefacto metálico pesado que se sube y baja, que tiene un resorte acá arriba, sube y baja este cilindro, este pistón sube y baja y acá adentro tengo el gas. ¿Sí? Si baja se comprime, si sube se expande. No hay mucha historia más, eso es lo que estamos calculando. Trabajo, hasta ahora vemos trabajo en este proceso, expansión y compresión de un gas ideal. ¿Qué es lo que sucede en un motor? Por eso es la importancia de este proceso en aquel tiempo. Hasta ahí la parte del trabajo. Y ahora vamos a ir viendo de las otras variables, cómo las vamos calculando según el caso. Vamos a ir viendo las medio juntas. Hay una ecuación que es la ecuación del primer principio de la termodinámica, que sale de ahí, que me dice que la variación de energía interna en este sistema, en la expansión y función de nuestro gas ideal, va a ser igual al calor más el trabajo. O sea, lo que cambie internamente del sistema va a estar dado por cuánto cambia el calor, por esa liberación o absorción de calor, y si por si se hace un trabajo de expansión o compresión del gas. ¿Sí? Nosotros utilizamos una convención de signos donde este lo uso como positivo y a su vez el trabajo lo uso como menos la integral de presión externa por diferencial de volumen. En algunas comisiones usan otra convención donde cambian de signo. Esto lo hace negativo y esto positivo. Bueno. Entonces, eso por un lado. Después, ¿qué sucede? En la expansión o compresión de un gas ideal, la variación de energía interna podemos decir que se debe específicamente a la variación de energía cinética. Y la variación de energía cinética en un gas ideal, nos decimos que la variación de energía interna es aproximadamente lo que cambia la energía cinética. Y la energía cinética es proporcional a la temperatura.
Si la temperatura es constante, la variación de energía interna va a ser cero, porque lo único que hace que varíe no está cambiando, entonces no va a cambiar. Como esto es una variación, el delta es que significa que es una variación, la energía interna se hace cero. Entonces, ¿qué me queda acá? Si me queda que calor más trabajo va a ser igual a cero, entonces trabajo va a ser igual a menos el calor, ¿sí? Siempre y cuando, bien, esto cuando estamos hablando de trabajo a temperatura constante, ¿sí? Eh, bien, esto ya sea el proceso sea reversible o irreversible. Después, a temperatura constante, sea reversible o irreversible el proceso, entonces el trabajo, o sea, la variación de energía interna es cero, el calor es igual a menos el trabajo. Repaso por las dudas, si es reversible, nos va a quedar NR de volumen natural de volumen final sobre volumen inicial, o presión inicial sobre volumen final, me lo escribí para no excedernos, y acá nos va a quedar igual a presión por volumen final menos volumen inicial. Esto, el trabajo, perdón, por signo negativo. El calor va a ser lo mismo con cambiado así. Y por último nos queda la variación de entalpía, que fíjense que la variación de entalpía es variación de energía interna más variación del producto de presión por volumen. Presión por volumen, si estamos hablando de un gas ideal, va a ser igual a N por R por T. ¿Sí? O también se puede pensar que al hablar de temperatura constante se está cumpliendo la ley de Boyle. Entonces esto es igual a esto, que es igual a una constante. ¿Sí? Entonces todo este delta de P por B se hace igual a cero. Esto acabamos de decir que se hace igual a cero, entonces la variación de entalpía se hace igual a cero. ¿Sí? Entonces, en resumen, a temperatura constante tenemos que el calor es igual a menos el trabajo, sea isotérmico o no, que delta H es igual a cero, que delta U es igual a cero. Perdón, sea reversible o irreversible, estas tres cosas. ¿Sí? A su vez, si el proceso es reversible, el trabajo se calcula de esta manera, si es irreversible, se calcula de esta manera. ¿Sí? Estas son las cinco cosas que hay que saber para calcular en un proceso isotérmico a temperatura constante. ¿Sí? Así se calculan las cuatro variables. Ahora vamos con la isobárica. Bueno, por otro lado, para el cálculo de las variables termodinámicas en procesos a presión constante, como decíamos anteriormente, va a ser más o menos lo mismo, ya sean procesos reversibles o irreversibles, solo va a cambiar un poquito la nomenclatura. ¿Por qué? Porque el trabajo nos va a quedar siempre menos presión por volumen final menos volumen inicial. Lo único que va a cambiar es que en algunos casos esto va a ser presión del gas, que va a ser en un proceso reversible, y en un proceso irreversible esto va a ser la presión externa. Es lo único que va a cambiar. Por otro lado, después para el cálculo de las otras variables vamos a hacer lo siguiente. En cuanto al calor, el calor a presión constante, cuando estamos acá voy a poner que estamos en un proceso isobárico, o sea, presión constante, el calor es igual a la variación de entalpía. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a lo siguiente. Por un lado, de la ecuación del primer principio tenemos que variación de energía interna es igual a calor más trabajo. Si yo despejo el calor, me queda que que calor es igual a delta U menos trabajo, paso el trabajo dividiendo. Y el trabajo dijimos que presión constante es menos presión por delta B, o volumen final menos volumen inicial, que es lo mismo. Entonces esto me queda igual a delta U menos presión por delta B. Menos por menos me da más, o sea que el calor me queda igual a delta U más P por delta B. Eso por un lado, esta sería la fórmula del calor. Eso por un lado. Por otro lado, la ecuación general de la entalpía es variación de entalpía igual a variación
de energía interna más variación del producto de presión por volumen. ¿Sí? En este caso, como la presión es constante y el volumen no, la presión la puedo sacar afuera del delta. Es como sacarlo afuera de la integral, más o menos, parecido. Me queda que delta H es igual a variación de energía interna más presión por delta B. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es lo mismo que esto, o sea que calor y trabajo valen lo mismo. Perdón, calor y variación de entalpía valen lo mismo. La entalpía la puedo calcular como delta H igual a N por capacidad calorífica molar a presión constante por delta T, que sería la variación de temperatura. Y variación de energía interna sería igual a N, que es número de moles, por CB, o sea, capacidad calorífica a volumen constante, por delta T. Y acá una aclaración que es importante. Tanto el CP como el CB se pueden utilizar en cualquier condición siempre y cuando no haya temperatura constante. O sea, estas dos ecuaciones valen en cualquier contexto. Lo que pasa es que si yo estoy a temperatura constante, el delta T se me va a hacer 0, entonces delta H y delta U me da 0. ¿Qué es lo que habíamos visto para los procesos a temperatura constante? O sea, llegamos a lo mismo. Pero si no, tanto presión constante como volumen constante pueden usar cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Sí? Y el calor lo calculan como... Tienen dos maneras, o lo calculan como delta U menos el trabajo, o lo calculan igual al delta H, que sería de esta manera. O sea, pero cuando ustedes calculan el calor a presión constante, también están calculando el delta H a presión constante y viceversa. Delta U lo pueden calcular así, o lo pueden calcular con esta ecuación, calor más trabajo, como ustedes quieran. Yo creo que es más fácil así, sí, porque el calor ya lo van a tener que calcular de por sí, el trabajo también, así que es más fácil hacer esta suma, pero podrían usar esto si quieren también. Bueno, y vamos con el último proceso, que es el proceso a volumen constante, que igual es el más fácil de todos, me parece a mí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, básicamente porque el trabajo nos da 0, entonces no hay que hacer ningún cálculo en cuanto al trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que el trabajo es igual a 0. Por otro lado, la ecuación del primer principio nos dice que la variación de entalpía, de la variación de energía interna es igual a calor más trabajo. Si el trabajo es 0, entonces la variación de energía interna es igual al calor. Y además habíamos dicho que la variación de energía interna es igual a N por CB por delta T. Y listo, no me queda mucho más. Bueno, me queda calcular solamente el delta H, que dijimos que es igual a N por CP por delta T. Y listo, no hay mucha historia más para el cálculo de las variables termodinámicas a volumen constante. ¿Sí? Esto me voy a poner. Esto es cuando el volumen es constante, es decir, que el proceso es isocórico. Bien, acá esta parte puede ser engorrosa, también son engorrosos los ejercicios que plantean. Vamos a resolver dos ejercicios para poner en práctica esto y más o menos estamos. Está bueno para mí hacerse un cuadro con todas las fórmulas en cada uno de los casos cuál tengo que usar para ir estudiándolo desde ahí y también para usarlo como ayuda de memoria al momento de, eh, al momento de resolver los ejercicios, al momento de practicar más que nada, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar y voy a escribir el ejercicio. Bueno, entonces el ejercicio nos dice, calcule el calor, trabajo, delta H y delta E cuando 1,50 moles de gas ideal inicialmente en 12 litros a 100 grados se llevan se comprimen isotérmicamente hasta 2 litros, 1 contra una P externa constante igual a la final, 2 reversiblemente. Bien, entonces básicamente nos da unas condiciones iniciales y nos dice que el proceso es isotérmico, ya eso nos achica un montón. Y nos da en el caso I, que el proceso va a ser irreversible, y en el caso II va a ser reversible. Esa es la diferencia. Entonces básicamente lo que vamos a tener que hacer es utilizar las ecuaciones que vimos recién para procesos isotérmicos, primero para procesos isotérmicos irreversibles y después para procesos isotérmicos reversibles. Así que vamos a hacer eso. Yo acá ya anoté los datos, fíjense que puse acá los datos generales para las dos situaciones. Puse que el número de moles es 1,50, la temperatura que es 100 grados Celsius, que en Kelvin, hay que pasarlo a Kelvin, que sería 373 Kelvin, ¿no?
volumen inicial 12 litros, volumen final 2 litros, ¿sí? Entonces, primero, la situación irreversible, lo que nos dice es que la presión externa es igual a la presión final. Entonces el trabajo nos va a quedar igual a menos presión externa por volumen final menos volumen inicial. Fíjense que ahí el trabajo nos va a quedar positivo, ¿sí? Que esa es la convención de signos. Si el trabajo es de compresión, nos tiene que dar positivo. Es como que el sistema gana en torno del trabajo. Obviamente que eso es una forma coloquial de decirlo, no es real, pero es una forma de entenderlo. Si el trabajo es negativo, es trabajo del sistema hacia el entorno, hacia afuera, de expansión. Pero, en simples palabras, el trabajo de compresión tiene que ser positivo, el trabajo de expansión tiene que ser negativo. Entonces acá tenemos que la presión externa no la tenemos, pero tenemos volumen final y volumen inicial. ¿Cómo calculamos la presión externa? Nos dice que presión externa igual a la presión final. Bueno, estamos hablando de gases ideales, así que voy a utilizar la ecuación del gas ideal. Nos va a quedar que P final es igual a N por R por T dividido volumen final. P final entonces va a ser igual a 1,50 mol, vamos a escribir acá abajo, 1,50 mol por 0,082 litros por atmósfera dividido Kelvin por mol por 373 Kelvin. Todo esto dividido volumen final, que es de 2 litros. ¿Sí? Esto igual a presión final. Bien, no sé, se me va mol con mol, se me va Kelvin con Kelvin, se me va litro con litro, me queda en atmósfera, que es como debería quedar. Hago la cuenta. Y me da que la presión final es 23 atmósferas. Voy a redondear a 23 atmósferas. Un montón. Pero bueno, está bien, porque la presión final tiene que ser eh, mayor que la inicial. Pero no nos da la inicial, pero no importa. Entonces, bueno, calculamos el trabajo. Acá va a quedar en menos 23 atmósferas por 2 litros menos 12 litros. O sea, nos va a quedar menos 23 por 2 menos 10 me va a dar menos 10. Entonces me va a quedar un trabajo positivo de 230 litros atmósferas. Bien. Voy a borrar esto para la situación 2, pero después lo volvemos a usar. ¿Sí? Un trabajo positivo de 230 litros atmósferas. ¿Sí? Lo otro que sabemos es que si el proceso es isotérmico, habíamos dicho que si el proceso es isotérmico, la variación de energía interna iba a ser 0. ¿Por qué? Porque en la expansión o compresión de un gas ideal, la variación de energía interna está dada únicamente por la variación de energía cinética. Y la energía cinética varía si y solo si la temperatura varía. Entonces, si la temperatura no varía, la energía cinética no varía, la energía interna no varía. Entonces, el delta U me da igual a 0. Por otro lado, hemos visto, según la ecuación del primer principio, que delta U era igual a calor más trabajo. Entonces, si esto a su vez es igual a 0, calor es igual a menos el trabajo. El trabajo dijimos que era menos 230, el era 230 litros atmósfera. Me va a quedar que el calor es igual a menos 230 litros atmósfera. O sea, vale lo mismo que el trabajo, pero con el signo cambiado. Bien, entonces tenemos el calor, tenemos el trabajo, tenemos la variación de energía interna. Lo único que nos falta es la variación de entalpía. A ver, un segundo que está apareciendo un cartel ahí. Ah, bueno, listo, ya está. La variación de entalpía. Que a ya habíamos dicho que también nos daba 0. ¿Por qué nos daba 0? Bueno, que la variación de entalpía es la variación de entalpía era igual a la variación de energía interna más presión más delta de P por B. Que esto es constante. Entonces todo esto va a ser 0. Esto ya dijimos que es 0. Entonces el delta H nos da igual a 0. Bien. Con eso tendríamos todos los valores para para el proceso 1. Para la etapa 1, digamos. ¿Sí? Para la etapa 2, fíjense que para la etapa 2, delta H va a ser igual a 0 y también delta U sigue siendo igual a 0. Por lo mismo que antes. No va a cambiar eso, ¿sí? O sea, la variación de energía interna, como el proceso sigue siendo isotérmico, va a seguir siendo 0 porque la energía cinética no varía porque la temperatura es constante. Y si la temperatura es constante y el número de moles es constante, P por B es constante, entonces delta H también se hace 0. Eso no cambia. ¿Qué va a cambiar? El calor y el trabajo. Que el trabajo, como vimos hoy, se calcula como menos nRT
por logaritmo natural de BF sobre BI. Bien, acá tienen todos los datos para reemplazar porque es menos como 1,50 mol. Yo ahora la R la voy a poner en joules, voy a poner como 8,31 joules sobre Kelvin por mol. La temperatura que es 373 Kelvin y logaritmo natural de volumen final que es 2 litros dividido 12 litros. Esto me queda sin unidades. ¿Sí? Y si hago esta cuenta, acá me olvidé menos. Esto me va a dar, fíjense que se me va Kelvin con Kelvin, mol con mol y me queda en joules. A mí me da el trabajo, me da positivo porque el logaritmo natural me da negativo, más este menos me queda positivo, entonces me da del trabajo igual me da 82,2 joules. ¿Sí? Y el calor sigue siendo igual a menos trabajo y va a ser menos 82,2 joules. ¿Sí? Si ustedes quieren, este trabajo acá lo podrían haber pasado a joules. ¿Sí? Y lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo lo pasa a joules? Ustedes saben que la R nos dice que es 0,082 litros por atmósfera dividido Kelvin por mol. Pero también vale 8,31 joules sobre Kelvin por mol. ¿Sí? Se me va esto con esto, entonces puedo decir que 0,082 litros atmósfera es 8,31 joules. Entonces digo 0,082 litros atmósfera son 8,31 joules. 230 litros atmósfera son X cantidad de joules. ¿Sí? Y ahí obtienen el resultado. También la R vale 1,98 calorías dividido Kelvin por mol. Tiene los tres tipos de unidades, la R. Ustedes pueden interconvertir entre las tres unidades según lo que les convenga. ¿Sí? Y ahí estaría terminado este ejercicio. Vamos a hacer uno más y estamos. Bueno, el ejercicio, fíjense que es muy parecido al anterior, pero tiene diferencias. Que dice, calcula el calor, trabajo, delta H y delta E, cuando 1,50 moles de gas ideal, inicialmente en 12 litros a 100 grados, se llevan, y ahí les pone dos situaciones. 1 hasta 2 litros isobáricamente, 2 hasta 2 atmósferas isocóricamente. Esto también yo lo anoté acá, para ir resolviéndolo. Y fíjense que acá no importa si es reversible o irreversible. Prácticamente, para lo único que nos cambia si el proceso es reversible o irreversible es para el cálculo de trabajo a temperatura constante. Después, para todo lo otro en cualquier condición, medio que no nos cambia si estamos en proceso reversible o irreversible. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a calcular primero el trabajo, que como dijimos antes, para un proceso isobárico, el trabajo va a ser siempre igual menos presión por delta B, o sea, por volumen final menos volumen inicial. La presión la tenemos, que nos decía, o sea, la presión no la tenemos, o sea, la presión es constante, pero no la tenemos. La vamos a calcular con la ecuación del gas ideal. ¿Sí? ¿Y cómo la usamos a la ecuación del gas ideal? Bueno, tenemos el volumen inicial, la temperatura inicial y el número de moles iniciales. Fíjense que ahora la temperatura varía. Entonces no pueden utilizar la temperatura final y el volumen final porque no tienen la temperatura final. N RT inicial sobre volumen inicial. Se nos queda 1,5 mol por 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin por mol por temperatura que es 373 Kelvin dividido 12 litros. Bien, esto nos va a dar esto nos da 3,8 atmósferas. ¿Sí? Fíjense que se nos va mol con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro. Entonces la presión nos da 3,8 atmósferas. Bien, calculamos el trabajo, nos queda igual a menos 3,8 atmósferas por 2 litros menos 12 litros.
Esto nos va a dar igual a positivo 38 litros-atmósferas. Bien, 38 litros-atmósferas. Vamos a pasar a joules. 0,082 litros-atmósfera es 8,31 joules. 38 litros-atmósferas va a ser X. Va a ser va a ser 3.851 joules. ¿Sí? Bien. Eso para el cálculo del trabajo. Ahora vamos a calcular el calor. Que el calor dijimos que lo calculamos como el delta H. Que el delta H lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Esto lo voy a borrar, después lo hacemos. Delta H lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Vamos a calcular que delta H es igual a N por Cp por T final menos T inicial, o sea, por delta T. ¿Qué nos falta? Nos falta T final. Cp lo tenemos. Nos falta T final. ¿Cómo vamos a calcular T final? Con la ecuación de gas ideal. Nos queda que es igual a presión por volumen final dividido N por R. La presión va a seguir siendo 3,8 atmósferas porque no cambia, por el volumen final, que dijimos que era 2 litros, sobre 1,5 mol, por la R, que es 0,082 litros atmósfera por mol. Se nos va mol con mol, se nos va litro con litro, atmósfera con atmósfera, Kelvin estoy viendo pasa arriba. Y esto nos da 3,8 por 2 dividido. Acá me comí un 0. Sí, está bien, está bien. Me da 61,8 Kelvin, muy chiquito, pero bueno, puede ser. Lo hago de nuevo por las dudas. Sí, me da 61. Temperatura final me da igual a 61,8 Kelvin. Muy chiquito, pero bueno, puede ser. Nos queda acá entonces, acá que el delta H es igual a 1,5 mol por el Cp, que les daba que es... que les daba que es 5 medios de R. Entonces, nos queda acá, vamos a ponerlo más abajo, nos queda que delta H es igual a 1,5 mol por 5 medios de 0,082 joules sobre Kelvin por mol por T final menos T inicial, que nos queda 61,8 Kelvin menos 373 Kelvin. ¿Sí? Fíjense que nos va a dar un negativo. Perdón, acá 0,082 joules no, 8,31 joules, perdón, me equivoqué acá. Sería 8,31 joules. Entonces nos queda por a mí me da que el delta H es igual a menos 9.698 joules. Y que esto es igual al calor. ¿Sí? Por último nos queda el delta U, que lo vamos a calcular igual a calor más trabajo. Delta U entonces igual a menos 9.698 joules más el trabajo que era 3.851 joules. Bien, el resultado de eso sería la variación de energía interna. Bien, ahí tendríamos entonces el calor acá, la entropía y el calor ahí, perdón, el trabajo acá, calor y entropía acá, y la variación de energía interna de esa cuenta. ¿Sí? Bueno, y con eso nos queda la última situación, que es el caso de del proceso isocórico,
Bien, que ahora lo vamos a proceder a explicar. Que les decía que era un proceso isocórico donde la presión final era de 2 atmósferas. La presión inicial, fíjense que ahora nos queda que el N, el número de moles es igual a 1,50, eso no va a cambiar. La temperatura inicial es 373 Kelvin. El volumen ahora se va a mantener en 12 litros, no va a cambiar. La presión final es 2 atmósferas. La presión inicial va a ser 3,8 atmósferas, no sé si nos va a servir, pero la tenemos. Y con eso vamos a hacer los cálculos. Nos decía que a su vez era a volumen constante. O sea que este volumen es constante. ¿Sí? Eso significa que sea isocórico. Ya si es isocórico, lo primero es decir que el trabajo es igual a cero. Cualquier proceso a volumen constante, el trabajo es igual a cero. ¿Sí? Después, si vamos a la ecuación del primer principio, nos queda que variación de energía interna es igual a calor más trabajo. Si el trabajo es igual a cero, esto se me hace cero. ¿Sí? Y a su vez, la variación de energía interna, que es igual al calor, va a ser igual a N por CB por delta T, que es T final menos T inicial. T inicial lo tengo, me falta la T final. ¿Cómo calculo la T final? Igual que hoy. Nos va a quedar igual a presión final por volumen dividido N por R. Presión final es... presión final dijimos que es 2 atmósferas. El volumen es 12 litros. Después la N es 1,5 mol. Y la R es 0,082 litros atmósfera. Fíjense cómo uno utiliza la R según lo que le conviene, según lo que quiere calcular. Si quiere calcular alguna variable de un gas o una energía, lo usa diferente. Se me va mol con mol, se me va litro con litro, se me va atmósfera con atmósfera. Y esto me da como algo más coherente, que es 195 Kelvin. Voy a redondear yo 195. Entonces el delta U, que va a ser igual al calor, que va a ser el trabajo, va a ser igual a 1,5 mol por 3 medios de R, que ahora lo voy a usar como 8,31 joules sobre Kelvin por mol. Y la T final menos T inicial, que es 195 Kelvin menos 373 Kelvin. Bien. Esto me queda igual a... Vamos a hacer esa cuenta. Bien, esto me da igual a menos 3328 joules. ¿Bien? Esto es lo que vale la variación de energía interna y el calor. Por último, nos queda la variación de entalpía, que la calculamos igual que hoy, N por Cp por T final menos T inicial, que ahora ya lo tengo todo. Entonces, esto me va a dar 1,5 mol por 5 medios por 8,31 joules sobre Kelvin por mol por 195 Kelvin menos 373. Entonces se calcula igual que el otro, pero cambia el 5 medios por el 3 medios. Nada más. Después todo lo otro es igual. Entonces ya con eso vamos resolviendo. Nos queda esto. Me da que esto es igual a 5547 joules. ¿Bien? Delta H es esto. ¿Bien? Ahí tendríamos el trabajo igual a 0, delta U y calor menos 3328 joules. Esto negativo. Menos 5547 joules la variación de energía de entalpía. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos la parte de termodinámica, el cálculo de variables. Con todo lo que fuimos viendo hoy, o lo que viendo en este video y en el video de calorimetría y curvas de calentamiento, tienen todos los temas explicados para poder resolver la gran mayoría de los ejercicios del parcial. Vayan resolviéndolos y nos van preguntando cualquier duda que tengan. Muchos éxitos y cualquier cosa estamos para ayudarlos.